Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, y en este video les venimos a hablar de las diferencias más sobresalientes entre la línea de pollo criollo peruano y la línea de pollo criollo colorado, teniendo en cuenta que ambas son líneas comerciales con un gen de mejoramiento para una mejor producción tanto de carne como huevos. Obviamente que para obtener una buena producción, ambas líneas deben estar sujetas a un plan de nutrición con alimentos concentrados o pienso y un buen manejo zootécnico desde muy temprana edad. Tanto el pollo criollo colorado como el pollo criollo peruano son buenos en producción, pero el pollo criollo peruano ha tenido más aceptación y acogida entre los productores campesinos debido a su diversidad de plumajes que se encuentran en esta variedad. Y esto es una gran ventaja a la hora de vender las aves en pie. Pero ¿cuáles podrían ser esas diferencias físicas con las que podemos distinguir entre las dos variedades? Empecemos hablando del pollito criollo colorado, que tiene un gen de mejoramiento y, como dijimos, lo hace un buen productor de carne, y también son excelentes ponedoras las pollitas cuando llegan a sus 21 semanas de edad. Muy bueno para emprender un proyecto y responde favorablemente a los manejos zootécnicos adecuados. No existe ningún problema con el colorado, pero se puede observar fácilmente en estos lotes de pollitos criollos colorados que no poseen la diversidad de plumajes y expresiones genéticas que tiene el pollito criollo peruano. El pollito criollo colorado es un pollito que cuenta con una gran producción aquí en Colombia por parte de su casa comercial, la cual omitiremos su nombre, y que lo distribuye a nivel nacional. El tema es que algunos pequeños distribuidores los están haciendo pasar por el pollito criollo peruano, y no lo es. Inclusive, en los lotes de ventas los mezclan con alguno que otro pollito campesino o campero, que es otra línea, para darle ese toque de variedad que el pollito criollo peruano posee en los lotes de ventas, y así darle la seguridad al comprador de que se trata de un lote de pollitos criollos peruanos. Pero en realidad el pollito criollo colorado es eso, un pollito criollo colorado. Hay varios de nuestros seguidores que nos han preguntado dónde conseguir los pollos criollos peruanos. Respecto a esto, les tenemos que decir que los pollos criollos peruanos llegaron a Colombia sin una representación oficial por parte de una casa comercial pecuaria que se hiciera responsable de la distribución de esta línea de aves. Esta línea o variedad de pollos criollos fue creada en los Estados Unidos con base en los genes de las múltiples variedades de gallinas y pollos criollos que se encuentran diseminados por Latinoamérica. Además de esto, les insertaron un gen de mejoramiento para optimizar su producción. Esta variedad de pollos criollos llegó primeramente al Perú, desde donde adquirió su nombre, y se ha venido extendiendo por Latinoamérica, y en el territorio colombiano se viene distribuyendo bajo un comercio informal. Por ahora no podemos dar ningún contacto o casa pecuaria que lo distribuya con la garantía de su procedencia y una asesoría o tabla de manejo zootécnico, como deben hacerlo cuando usted compra cualquier línea de aves. Cuando se produce pollito criollo peruano, se incuban los huevos embrionados con toda esa gama genética que poseen. Es por ello que los lotes producidos nacen con gran variedad de pintas y plumajes. Ellos tienen hasta plumas en las patas, vea. ¿Sí? Hay unos que son bien calzados, como los llaman, calzados. Calzados. Y son copetones por lo general, vea. Copetón, ¿sí? Le sale copete. Esa es la diferencia del pollo criollo peruano. Pero con el mismo, digámoslo, con el mismo color de plumaje del colorado. Sí, ¿sí? Tenemos dos pollitos criollos originales. Peruanos. Para aprender a distinguirlos. Bueno, ¿cuál es el parámetro característico con el que puede una persona distinguir el pollito criollo peruano? No, que no se lo vendan todo colorado. Sí.
Bueno, y que pero busque este, por pollos que ejemplo, tengan, y que busquen pollos que tengan, que estén zamarrados y pollos que tengan copete, ¿sí? Eso es lo que quiere. Y que haya variedad, mire, sí. variedad de fenotipos, cenizos, copetones, vea, allá hay un chiroso hermoso, vea. Se lo voy a sacar para que lo... tenemos Vea. Calzados, chirosos, copetones, ¿sí? Sí. Y también hay negros, vea, le voy a sacar un negro hermoso aquí. Peruano, vea. También hay pollos negros, vea. Calzados, vea, bonitos. Sus paticas calzadas. Vea, ellas son de líneas campesinas, criollas, pero tienen un gen de engorde, ese es el mejoramiento genético que les hicieron. Pero más que todo las características fenotípicas de ellas son así. Hay chirosas, calzadas, copetonas, ¿sí? Eso es lo que diferencia del pollo colorado. Que en el pollo colorado usted no va a encontrar un animal con un copete, ni un animal calzado. Lo va a encontrar totalmente colorado, como el que teníamos por aquí. Sí. Estamos investigando y muy seguros que en un futuro próximo les haremos saber un número de contacto de un distribuidor formal y responsable por esta línea de pollos criollos peruanos. Entre tanto, evalúe muy bien la procedencia de las aves que compra. Por ahora, estos pollitos en Colombia se están produciendo a baja escala intermitentemente en pequeñas granjas. En un próximo video hablaremos del pollito criollo colombiano, la tradicional gallina criolla y el pollo campesino o campero, la que a través de la historia ha consolidado la seguridad alimentaria de nuestros campesinos allá en el mundo rural. Muchas gracias amigos por ver este video hasta el final. Reiteramos como siempre el agradecimiento por ese apoyo y esa confianza que nos dan ustedes cuando se suscriben a nuestro canal de Los Llanos, donde emitimos estos videos producto de nuestra labor periodística en Travesía Agropecuaria. Dale like a este video y comenta. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos.